Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julio César Brizuela Santana. Yo soy médico internista en el Hospital Civil de Guadalajara, Doctor Juan y Menchaca. En esta ocasión, continuando con los temas, me toca seguir con diferencias en el manejo del paciente hospitalizado con influenza y COVID-19. Entonces, sin más preámbulo, iniciemos de nuevo con el tema. Ya vimos un poco acerca de las generalidades en cuanto a signos, síntomas de estos dos virus con tropismo meramente respiratorio y vimos también en la clase previa cómo es que se solapan estos signos y síntomas entre las enfermedades y qué recursos podemos utilizar en cuanto a la historia clínica, la exploración física, los diagnósticos de gabinete, los estudios de gabinete y los estudios de laboratorio para apoyar nuestro diagnóstico. Conocimos también la regla de predicción clínica de influenza, en la cual hablamos que si tenemos una alta prevalencia de la enfermedad aquí en México, que es febrero, marzo, abril, junio y julio, de entrada tenemos un valor pretest de 30% y que si nuestro paciente asociado a eso presenta entre 4 y 6 puntos de este score, que es fiebre más tos más mialgias y una presentación de la enfermedad en menos de 48 horas con fiebre o sudoración, nos da una probabilidad de influencia de 54% y teníamos estas dos opciones. Tratar de manera empírica, si nuestro paciente tiene alto riesgo, o realizar una prueba rápida, un test, y si es resultado positivo, tenemos un 95% de probabilidad de que sea un paciente con influenza, pero si sale negativo, desafortunadamente un 25% de las ocasiones puede tener influenza nuestro paciente y decir la prueba que no. A fin de cuentas, este algoritmo lo vimos de manera diferente en la clase previa también, en el cual, recordando un poco, si tenemos un paciente con signos y síntomas sugestivos de influenza, habrá que ver si tiene criterios para ser hospitalizado o no. Y si tenía criterios para ser hospitalizado este paciente, habría que realizar la prueba e iniciar el tratamiento de manera empírica. Recordemos que en pacientes que se manejaban de manera ambulatoria no era necesario realizar el test. Sin embargo, en pacientes que ameritan hospitalización es prioridad realizar la prueba diagnóstica, ya sea con una de ácidos nucleicos o la prueba rápida para realizar el diagnóstico, ¿no? Eh, bueno, esto en cuanto a los pacientes hospitalizados, que de esto se tratará el tema que veremos el día de hoy. Recordando un poco acerca de los test diagnósticos que también vimos en la clase pasada, dijimos que los test rápidos son los que tienen un mayor rendimiento con un likelihood radio positivo de 85, un valor predictivo alto de 82 que destaca sobre los otros dos, que es la amplificación de ácidos nucleicos y el inmunoensayo, y que son efectivos tanto para influenza A e influenza B. Hablando ahora un poco acerca de COVID, también ya vimos en la clase previa qué signos y síntomas son los más comunes en esta enfermedad. Vimos que la anosmia o la alteración del gusto se presenta en 64% de los pacientes, fiebre en 56 a 99%, tos de 55 a 82. Entonces es importante tomar en cuenta estos signos y síntomas que presentan y a su vez también el periodo de incubación de la enfermedad. De 2 a 14 días sabemos que es el periodo de incubación. Sin embargo, los pacientes pueden empezar a presentar signos y síntomas sugestivos de esta enfermedad al quinto día. A 40% de los jóvenes sabemos que pueden presentarse de manera sintomática, siendo anosmia y la disgeusia los signos, los datos clínicos más sugestivos de la enfermedad. También ya esto ya lo vimos en la clase previa, solamente recordando un poco que son los test diagnósticos que también nos ofrece SARS-CoV-2 y que dijimos que la infección aguda debe de confirmarse por PCR y haciendo un hisopado nasofaringeo. Dijimos que es el que tiene mayor sensibilidad más que el orofaringeo. Dijimos también que el test de anticuerpos es meramente para propósitos epidemiológicos de vigilancia y los point of care tienen, así, a fin de cuentas, si son resultados rápidos que podemos obtener, sin embargo su rendimiento no es tan bueno. Y aquí entra la amplificación de ácidos nucleicos y las pruebas de antígeno que comúnmente estamos utilizando en los hospitales para confirmar la enfermedad de ingresar al paciente.
Ojo con estos test. Un test negativo no descarta la enfermedad. De igual forma que lo vimos con PCR. La PCR en específico tiene muy buena especificidad. Habíamos mencionado que 90-95. Sin embargo, tiene una sensibilidad moderada, 50-70. Por lo tanto, no nos puede descartar la enfermedad como tal. Dijimos que teníamos ciertas herramientas en específico con el COVID que pudieran ayudarnos a confirmar el diagnóstico perdón, no confirmarlo, más bien acercar nuestra probabilidad de que el paciente tiene COVID por medio de una tomografía. En este score que se llama CORRADS, dijimos que CORRADS 5 es el más sugestivo, aquel que tiene vidrio despulido, multifocal, distribución basal y periférica, un patrón del Crazy Pavement o patrón de empedrado, que nos daría un CORRADS 5. El CORRADS 6 es aquel en el que tenemos una PCR que es positiva y un ATAC muy sugestivo. De nuevo, recordando también este algoritmo que vimos la clase previa, en el cual dijimos que si nuestro paciente tenía signos y síntomas anormales en la exploración física en triage al inicio del triage del paciente, habría que ver si tiene un signo vital anormal que pudiera implicar su ingreso o que requiera de oxígeno. De esta manera lo podríamos categorizar en leve, moderada y severa la enfermedad, siendo moderada y severa en el caso específico de esta clase, las cuales nos van a llevar al servicio de urgencias, ¿no? Como tal. Recordemos que en moderado es una saturación menos de 93 y con oxígeno suplementario más de 92 o que presente algún signo vital anormal, algún otro signo vital anormal. Y el severo es aquel paciente que requiere un alto flujo nasal, más de 20 litros por minuto, y que el paciente pueda presentar datos de choque. En este caso, nuestro paciente sí o sí tiene que ir al servicio de urgencias. Ahora, en cuanto a la CDC, de nuevo, ¿qué nos propone en tiempos en los que tanto influenza como SARS-CoV-2 pueden estar circulando de manera conjunta? Nos mencionan de entrada que se tiene que testear a las dos enfermedades. Tanto en SARS-CoV-2 como en influenza nos piden la prueba de detección de ácido nucleico y mencionan que en caso de que no sea posible tener una prueba de ácido nucleico para SARS-CoV-2 tendríamos que tomar una de antígeno, aunque habría que confirmar el diagnóstico posteriormente con una de ácido nucleico. Entonces, la ventaja que tienen en Estados Unidos, por ejemplo, que es de donde salen estas guías, es que tienen kits diagnósticos en los que pueden realizar el test de manera conjunta para influenza y para SARS-CoV-2. Aquí en México no tenemos esa posibilidad, tendríamos que hacer las dos pruebas por separado. Sin embargo, pues sí tenemos la disponibilidad de pruebas tanto para influenza como para COVID. Tomar en cuenta los factores de riesgo que implican que nuestros pacientes con COVID-19 puedan deteriorar y ir hacia una enfermedad severa, como son la obesidad, la disnea, el sexo masculino, una edad mayor, sale un paciente sobre todo geriátrico, pacientes metabólicos, sobre todo que sean hipertensos, diabéticos, que tengan EPOC, enfermedad renal crónica, enfermedad hepática crónica, inmunosuprimidos, falla cardíaca. Y sobre todo el gran apoyo que nos otorgan los laboratoriales. Ya sabemos que PCR, DHL, las transaminasas, el dímero D, la linfopenia nos hablan de la actividad de la enfermedad y se correlacionan mucho con pronóstico. Respecto a la influenza, también recordar qué factores de riesgo nos pueden condicionar a una complicación de influenza, tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque estos pacientes son los más vulnerables y que nos pueden llevar al deterioro intrahospitalario. A fin de cuentas, la población vulnerable, ya lo dijimos, también en COVID, pacientes más de 65 años, niños menores de 5 años, pacientes pediátricos, adultos que están en algún asilo, embarazadas, etcétera, etcétera. Como tal, hay que hablar acerca de la terapia respiratoria. A fin de cuentas, tanto en COVID como en influenza, cuando un paciente se ingresa, sí o sí tiene requerimiento de oxígeno, no hay de otra. Entonces es importante conocer los dispositivos que tenemos a la mano
para el manejo de la desaturación del paciente, de estos síntomas respiratorios. Y hay que conocer las concentraciones fraccionales que nos otorga cada dispositivo. Si bien la mayoría de los pacientes cuando llegan requieren de cánulas de oxígeno o puntas simples, como comúnmente las conocemos, sabemos que estas hasta 5 litros nos pueden otorgar una concentración fraccional de oxígeno de 40%. Si más de 5 litros ya no tiene un impacto las cánulas de alto flujo, las puntas nasales, habrá que pasar una mascarilla de oxígeno sin reservorio, las cuales nos pueden otorgar hasta 7-8 litros, ofreciéndonos una concentración fraccional de 55 a 60%. Si esto, a pesar de este dispositivo, el paciente siguiera con desaturación, tenemos la ventaja de la mascarilla con reservorio en la reinhalatoria, en el cual nos ofrecen una cantidad de litros de hasta 12 litros con una concentración fraccional de 80%. Y a su vez también tenemos la mascarilla reservorio con bolsa reservorio no reinhalatoria, la cual nos ofrece de 8 a 12 litros de igual forma con 90 a 95%, 99% de concentración fraccional de oxígeno. Hablar también de el soporte respiratorio no invasivo, como comúnmente lo clasifican en estas guías NICE que acaban de ser actualizadas en el mes de septiembre, en el cual ponen a las cánulas alto flujo como uno de los dispositivos a ofrecer este tipo de pacientes que tienen un requerimiento alto de oxígeno. Por ejemplo, en mi hospital tenemos los dispositivos que ofrecen hasta 40 litros, no tenemos los de 60 litros, que serán los Servo, a través de unas puntas nasales, que a fin de cuentas es un alto flujo, ¿no? De igual forma, en el soporte no invasivo tenemos el CPAP, que por medio de presiones positivas nos otorga un volumen, una presión, y nos ayuda a mantener una saturación adecuada del paciente. A hablar de manera muy breve acerca del pico flujo inspiratorio para entender cómo funcionan estos dispositivos, sobre todo el dispositivo de alto flujo. Comúnmente en los pacientes tenemos que cualquier dispositivo, ya sea en las puntas nasales, la mascarilla de reservorio, todas estas nos ofrecen una entrega de concentración fraccional de oxígeno del 100%. ¿Qué hace la diferencia en cuanto a lo que va, digamos, a captar como tal nuestro cuerpo? El pico inspiratorio. Aquí lo tenemos reflejado en la gráfica de la izquierda. Vemos cómo en un dispositivo de bajo flujo, ejemplo, mascarilla, si el pico inspiratorio de nuestro paciente supera el número de litros que nos otorga el dispositivo, se va a mezclar con el aire ambiente. Por lo tanto, la entrega de FiO2 va a caer. Entonces, no nos va a ofrecer el 100%, nos va a ofrecer un 50, un 60%, dependiendo del el número de litros que le estemos otorgando por ese dispositivo. El caso contrario, vemos el lado derecho, en el cual aplicando un dispositivo alto flujo, alcanzamos el pico flujo inspiratorio de nuestro paciente. Por lo tanto, se garantiza esta entrega del FiO2 que está programado en el dispositivo. Ejemplo, si programamos un alto flujo, 40 litros por minuto con 100% de FiO2 y con esto nos basta para alcanzar el pico inspiratorio de nuestro paciente, se estaría otorgando el 100% de la concentración fraccional de oxígeno sin mezclarse con el aire ambiente. Esa es la ventaja que nos ofrece el alto flujo, sobre todo en estos pacientes que tienen un drive respiratorio muy alto, en el cual es a veces insuficiente una mascarilla con reservorio para alcanzar a saturaciones adecuadas. Hablando propiamente del tratamiento con la terapia respiratoria, mencionamos que las cánulas nasales alto flujo es una muy buena alternativa. En la experiencia que hemos tenido en mi hospital, la mayoría de los pacientes que nos llegan por COVID-19 de manera continua pasan a requerir este dispositivo. Hay que tener esto bien en cuenta y ha sido
tema de debate con compañeros, en congresos, en artículos, en el cual se habla de que el alto flujo puede llegar a condicionar el retraso a la ventilación mecánica invasiva si nuestro paciente lo requiere. Entonces, por eso aquí lo mencionan en estas guías NICE que les menciono, que son de COVID, que la actualizaron en septiembre, que es una recomendación condicional. Condicional, ¿por qué? Porque en ocasiones pacientes que llegan ya con requerimiento de ventilación los pasamos sacándoles alto flujo y retrasamos un procedimiento que tarde o temprano va a suceder. Y a fin de cuentas tenemos el conocimiento ya por el número de artículos, por la evidencia, por la experiencia, de que si se retrasa la ventilación mecánica invasiva en este tipo de pacientes, el pronóstico empeora. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esto, es bien importante, si bien es un apoyo, es un dispositivo de apoyo, hay que tener bien claros los parámetros que nos indican que nuestro paciente sí o sí requiere ventilación mecánica invasiva y que si le colocamos el alto flujo solamente estamos retrasando algo que de manera inevitable va a suceder y que puede mermar el pronóstico de nuestros pacientes. La otra alternativa es el CPAP. Antes de hablar del CPAP, mencionar el índice de ROX. El índice de ROX fue diseñado precisamente para ayudarnos de manera rápida a detectar qué pacientes fracasaron al alto flujo, ¿sale? Entonces tiene una evaluación a las 2, a las 6 y a las 12 horas en el cual si nuestro paciente a las 2 horas tiene un índice de ROX de más de 4.88, se puede continuar con el monitoreo con el alto flujo. Y si nuestro paciente a las 2 horas tiene un ROX de menos de 2.85, se debe considerar la intubación mecánica invasiva. A las 6 horas se toma como punto de corte 3.47 para menor de 3.47 para considerar la intubación y más de 4.88 de nuevo para continuar con el monitoreo de la con el monitoreo del alto flujo. Y a las 12 horas, que es la última evaluación, tenemos menos de 3.85 como punto de corte para considerar la intubación y más de 4.88 para continuar con el monitoreo de el alto flujo. Respecto al área amarilla que vemos en la gráfica, es un área gris básicamente en el cual se tiene que revalorar al paciente y considerar si el índice de ROX, el delta de la elevación previo a la revaloración después de 30 minutos, si sube más de 0.5, el paciente puede continuar con el monitoreo. Si no, el paciente tiene que irse de nuevo considerando hacia la ventilación mecánica invasiva si no cumple con estos parámetros. Hablar pues que el índice de ROX toma en cuenta la saturación de oxígeno en nuestro paciente, la concentración fraccional de oxígeno que está teniendo y la frecuencia respiratoria que tenemos. Toma estos tres parámetros, vuelvo a repetir, saturación de oxígeno, concentración fraccional de oxígeno y la frecuencia respiratoria. Se toman en cuenta estos tres parámetros, se ingresan en la calculadora y nos sale este cálculo a partir del cual nosotros podemos determinar cuál va a ser el destino de nuestro paciente, si es necesario intubarlo o si es necesario continuar con el monitoreo. Se habla también en algunos estudios acerca del prono en pacientes con alto flujo, en el cual se ha detectado en algunos artículos con una evidencia ahí que está un poco contradictoria, sobre todo porque algunos artículos, algunas revisiones mencionan que sí trae beneficio, otras que no, acerca de el prono en pacientes con alto flujo para evitar la intubación. No se ha hecho todavía un consenso, la verdad es que la evidencia aún es escasa, entonces pacientes que fracasen al ROX deberían llevarse a la ventilación mecánica invasiva sí o sí. Hablar del CPAP, ahora sí, tenemos como recurso este dispositivo. El CPAP debe colocarse en pacientes con hipoxemia que no responden al oxígeno suplementario con la concentración fraccional de oxígeno entre 40 y 60, es decir, pacientes que con mascarilla de reservorio no está funcionando, no alcanzamos las saturaciones meta, deben pasarse a CPAP. La otra condición con el CPAP sería apropiada, es que debería ser apropiado escalar a BMI, aunque no se requiere de manera inmediata, podemos utilizarlo como un intermediario al igual que el alto flujo.
Sin embargo, volvemos a lo mismo, ¿no? Es una recomendación condicional. ¿Por qué? Porque sabemos que con este tipo de dispositivos podemos retrasar el procedimiento de la intubación y ya lo hemos mencionado, puede condicionar al pronóstico de nuestros pacientes. Hablar que en algunos estudios se ha mencionado, incluso lo mencionan estas guías, que reduce de manera significativa la intubación endotraqueal eh, o la mortalidad a 30 días con un odds ratio de 0.67 con un intervalo de confianza significativo. Por lo tanto, sí, digo, es un buen recurso, pero siempre tomar en cuenta estos parámetros clínicos que nos arroja el paciente y no retrasar un procedimiento que se debe de hacer. Así como tenemos el índice de ROX para el alto flujo para valorar si el paciente fracasó al alto flujo, también tenemos el Hacker Score, que el Hacker Score nos habla básicamente de la funcionalidad que está teniendo, el éxito que está teniendo el CPAP en nuestro paciente. Se valora con un score que toma en cuenta por la mnemotecnia HACOR, Heart de corazón, pH, Glasgow, el Kirby y la frecuencia respiratoria. Si nuestro paciente a la hora de ponerle el alto flujo tiene un puntaje más de 5, nos predice falla la ventilación mecánica no invasiva y de nuevo hay que proceder a la intubación con nuestros pacientes. Hablando un poquito acerca ya del tratamiento farmacológico, dejando un poco de lado la terapia respiratoria, que es vital, que es el pilar pues del manejo de estos pacientes, tanto en influenza como en COVID. Hablando ya de manera en específica en el manejo del COVID en esta ocasión, hablamos principalmente del corticoide, dexametasona, que como ya lo hemos visto a lo largo de este año y medio, se ha demostrado la reducción de la mortalidad en pacientes con COVID y básicamente también el requerimiento de BMI. Tenemos que para la reducción de mortalidad se requiere es un número necesario a tratar de 29 y para ventilación mecánica invasiva tenemos un número necesario a tratar de 9. La dosis ya la conocemos, 6 miligramos cada 24 horas por 10 días, aunque se hablan las guías que puede retirarse de manera más temprana si es que se egresa al paciente ya sin el requerimiento del oxígeno. Hablar que la indicación como tal para dejar el corticoide es que el paciente requiera de oxígeno suplementario para alcanzar las saturaciones meta y que tenga un nivel de hipoxia que requiera de oxígeno a fin de cuentas, independientemente si el paciente pueda conseguir el oxígeno o no. Las alternativas que tenemos para la dexametasona en caso de que exista escasez o X o Y razón, podríamos utilizar prednisona, que son 40 miligramos de oral cada 24 horas por 10 días, y la equivalencia con hidrocortisona serían 50 miligramos IV cada 8 horas por 10 días. Se ha demostrado igual eficacia, a fin de cuentas pertenece a la familia de los corticoides, podemos utilizarlo sin ningún problema. Eh, Dentro de los nuevos manejos que tenemos y que mencionan estas nuevas guías NICE, es importante conocerlo, digo, a pesar de que aquí en México este tipo de fármacos no los tenemos, no los manejamos, Casirivimab, perdón, y Imdivimab, que son los dos agentes, los cuales en pacientes más de 12 años que requieren hospitalización, se ha demostrado que reduce mortalidad de manera significativa con un número necesario a tratar de 20, una reducción del riesgo relativo de 0.82 con un intervalo de confianza adecuado. Este fármaco se recomienda utilizarlo en pacientes que sean diagnosticados con COVID y que no se detecten anticuerpos, ¿sale? Esto sí es bien importante, esa es la condicionante de utilizar este fármaco, pacientes que sean cero negativos. Hablando el siguiente fármaco, el Remdesivir, este fármaco sí lo hemos aplicado en mi hospital, sí lo hemos añadido a la terapéutica de nuestros pacientes con COVID. Se debe considerar el Remdesivir por hasta 5 días para pacientes con COVID en adultos y pacientes mayores de 12 años con un peso mayor de 40 kilos, hospitalizados y con requerimiento de oxígeno. Ojo, Remdesivir tiene mucha evidencia controversial. Hay estudios, de hecho, muy recientes en los cuales algunos evidencian un beneficio en mortalidad, otros
no detectan este beneficio. Por lo tanto, la recomendación en las guías NICE que acaban de salir este mes de septiembre es una recomendación condicional por esta razón. ¿Vale? De hecho, estas guías mencionan que no debe usarse remdesivir en adultos hospitalizados con requerimiento ya de cánulas alto flujo, CPAP o BMI. En este caso, estos pacientes ya no son candidatos a recibir este fármaco. El baricitinib es de los fármacos también recientemente aprobados, que se han administrado también en mi hospital y que tenemos la disponibilidad de él, y que ha mostrado un beneficio a fin de cuentas también en pacientes hospitalizados en la reducción de mortalidad. Se habla en este estudio que realizaron en pacientes hospitalizados, los pacientes que recibieron baricitinib tuvieron una mortalidad de 17.5 versus 29.4 en el grupo placebo. Se sugiere por medio de estas guías utilizar baricitinib en este tipo de pacientes y sobre todo en pacientes jóvenes, que es donde más se ha demostrado el beneficio. Ojo, hay que tener en cuenta que baricitinib es un inhibidor del Janus quinasa. A fin de cuentas, hay que descartar, si es que lo vamos a utilizar, hay que descartar coinfección o sobreinfección bacteriana, no hay que preocuparnos si nuestro paciente es diagnosticado con COVID. El riesgo de sobreinfección bacteriana con o sin este fármaco básicamente en el estudio fue idéntico, ¿vale? Entonces no hay mayor riesgo por utilizar baricitinib de que nuestros pacientes se nos vayan a sobreinfectar con algo bacteriano, pero sí hay que descartar la sobreinfección antes de iniciarlo. Tocilizumab, que también hemos tenido la oportunidad de utilizarlo en nuestro hospital. Tocilizumab es un fármaco que a fin de cuentas puede administrarse en estos pacientes que no hayan tenido otro inhibidor de interleucina 6 en la hospitalización y descartar la evidencia de descartar sobreinfección. Se administra, o los criterios para administrar este fármaco es la necesidad de oxígeno suplementario y pacientes que tengan una PCR más de 75 miligramos por litro, que se encuentren dentro de las primeras 48 horas del inicio de alto flujo, CPAP o BMI, a diferencia del remdesivir, que este tipo de pacientes con alto flujo, CPAP o BMI, se descartaba totalmente su uso. Tiene una reducción del riesgo relativo de 0. Tiene una reducción un relative risk de 0.90 con un intervalo de confianza que va de 0.83 a 0.98, una reducción del riesgo relativo del 10%. Entonces, pues sí es importante considerarlo como una de las terapéuticas que podemos añadir al corticosteroide. De hecho, en pacientes que están completando o completaron el corticosteroide es un buen aliado para utilizar en el manejo de los pacientes también. Sarilumab. Sarilumab es, a fin de cuentas, también un inhibidor de interleucina 6 que puede ser utilizado también cuando tocilizumab no está disponible. A fin de cuentas, son los mismos criterios de uso para el tocilizumab y para el sarilumab. Hablando un poco más acerca del manejo del COVID, el manejo complementario del COVID-19, tenemos en las heparinas de bajo peso molecular. Ya hemos visto o evidenciado también que la enfermedad por COVID-19 es una enfermedad protrombótica, entonces es importante dejarle profilaxis a nuestros pacientes. Hubo mucho debate en todo este año y medio acerca de dosis terapéuticas, dosis intermedias, dosis profilácticas. A fin de cuentas, la evidencia aún sigue siendo controversial y lo que se sigue recomendando en las guías internacionales y en estas últimas guías actualizadas en septiembre es dejar dosis profiláctica. No debemos basarnos en el nivel del dímero D para titular la dosis. Es simplemente una dosis profiláctica estándar de bajo peso molecular lo antes posible y dentro de las 14 horas posteriores al ingreso, tanto a pacientes jóvenes y adultos con COVID-19 que requieran de oxígeno. A fin de cuentas, sabemos que es una de las terapéuticas confirmadas que pueden traer beneficio en el manejo del paciente para evitar las complicaciones protrombóticas que puede traer el COVID. Cuando existe la imposibilidad de utilizar una heparina de bajo peso molecular, se puede utilizar heparina no fraccionada, a fin de cuentas también como tromboprofilaxis. Es necesario hablar también de esto. Se recomienda seguir el tratamiento al menos por 7 días
posteriores al egreso. Pocas veces se menciona esto, se suspende generalmente al egresar al paciente, pero es importante continuar el manejo al menos por 7 días, incluso hay evidencia que sugiere que hasta 14. Sin embargo, lo que sí está bien establecido es que sea por al menos 7 días más posteriores al egreso del paciente, continuar con heparina de bajo peso molecular. Eh, y como ya lo mencionamos, no basarse en el dímero D para guiar la terapéutica. De los tratamientos que no están recomendados, hay que hacer énfasis también. Recordemos que, bueno, en este año y medio, ya casi 2 años, que hemos estado manejando o tratando el COVID-19, hemos pasado por mucha evidencia, muy buena, alguna otra muy mala, en el cual se ha recomendado infinidad de fármacos. Sin embargo, lo que tenemos bien establecido son los fármacos que les acabo de mencionar, los previos. Lo que no está recomendado son los fármacos que tienen en su pantalla: acitromicina, hidroxicloroquina, ivermectina, vitamina D, colchicina, doxiciclina. Todos estos fármacos tienen poca evidencia, nula evidencia, beneficio no significativo en el manejo de COVID. Por lo tanto, hay que dejar de utilizarlos. Incluso con tanta evidencia que tenemos actualmente ya acerca de la enfermedad, con tanta literatura, con tantos estudios, hay médicos, hay personas que siguen recomendando el uso de alguno de estos fármacos. En definitiva, lo único que estamos haciendo es perjudicando al paciente. No hay que dejarlos, ¿sale? Hay que evitar el dejar estos fármacos. Ya está bien establecido y siguen en estudio algunos otros fármacos que pueden traer beneficio en COVID. Estos no traen ningún beneficio. Respecto al tratamiento de la influenza, hablando ya en específico de la influenza en pacientes hospitalizados, recordemos la terapia igual respiratoria idéntica al manejo con COVID. A fin de cuentas, los criterios para ventilación mecánica invasiva, para utilizar un alto flujo, para utilizar un CPAP siguen siendo exactamente los mismos que los que vimos con COVID. A fin de cuentas, son enfermedades que nos llevan a un síndrome de estrés respiratorio agudo, y el síndrome de estrés respiratorio agudo al momento en estas dos enfermedades, si bien al inicio se creyó que se manejaban diferente, se han comportado igual. A fin de cuentas, las dos enfermedades llevan a este grado al paciente, un síndrome de estrés respiratorio agudo en ocasión severo. Entonces tenemos que implementar estas terapéuticas respiratorias conforme nuestro paciente vaya evolucionando en su hospitalización. Ahora, respecto al manejo farmacológico como tal, el tratamiento de pacientes con influenza severa, oseltamivir es el agente de preferencia, ¿sale? Sí o sí, oseltamivir en pacientes que ingresan a hospitalizarse, hay que dejarlo. Esto ya lo hablamos también un poco en la clase previa. Independientemente de la temporalidad en la que se encuentre nuestro paciente, las guías actuales recomiendan dejar el oseltamivir. En dado caso de que no tengamos oseltamivir, la opción sería zanamivir, que es recomendable cuando el oseltamivir, ya lo mencioné, no está disponible. Las dosis también ya las hablamos. La dosis para oseltamivir en pacientes adultos es 75 miligramos vía oral cada 12 horas por 5 días. Y en zanamivir serían 10 miligramos cada 12 horas por 5 días. ¿Sale? Esas son las dosis de los fármacos aprobados actualmente por la FDA para el manejo de la influenza severa, pacientes que requieren hospitalización. De los tratamientos que no están recomendados, ojo, hay que también hacer énfasis en esto. ¿Por qué? Porque a diferencia de COVID, y aquí es donde viene la importancia de hacer el diagnóstico diferencial entre estas dos entidades, es que si bien COVID es una enfermedad que se manifiesta igual por un síndrome de estrés respiratorio agudo, esta COVID sí se beneficia del uso de glucocorticoide, influenza no. Y aquí es donde viene esta disyuntiva, este trabajo clínico, este escrutinio con las pruebas de laboratorio, con las pruebas, los test diagnósticos, para poder realizar de manera rápida el diagnóstico diferencial, confirmar el diagnóstico por COVID o por influenza, debido a que el glucocorticoide en el caso de la influenza incrementa el riesgo de mortalidad. Tiene una razón de momios de 3.9 con un intervalo de confianza significativo.
¿sale? Entonces hay que tomarlo en cuenta. De aquí el por qué la CDC en pacientes hospitalizados menciona que es importante tomar las dos pruebas, tomar tanto influenza como COVID lo más pronto posible para poder guiar la terapéutica, debido al impacto que tiene el uso de los corticoides en una enfermedad y en la otra. Repito, ¿no? De nuevo, COVID, el beneficio que nos trae en mortalidad con los 6 miligramos cada 24 horas de dexametasona. En influenza, el glucocorticoide incrementa la mortalidad. Bueno, con esto terminaría. Estos son mis datos, mi información, mi correo. Igual si tienen alguna duda, alguna aclaración, alguna cuestión, pueden contactarme con todo gusto. Repito mi nombre es Julio César Brizuela Santada y muchas gracias.